Bueno, chicos, en el día de hoy, antes de empezar la clase, vamos a hacerlo diferente, con una frase, una dinámica un poco diferente. Y es esta, es una frase que la busqué especialmente para ustedes, entonces necesito a alguien que la lea. Estrella. No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas. Gracias, Estrella. ¿Qué ustedes entienden por esa frase? Ariana. Que no importa lo lento que vayamos, lo importante es seguir, aunque sea tarde, como quiera que sea. Exacto, Estrella. Que, por ejemplo, que hay muchas personas en su mayoría de edad que han dejado la escuela y por más edad que tenga, siguen avanzando. Con ustedes. Entonces, por eso esa frase va directo al punto. Entonces, chicos, después de esta frase, dando un poco de retroalimentación de lo que fue la clase anterior, ¿de qué se habló? Antes del siglo XX, ¿cuál es el siglo que está antes del XX? El XIX. Entonces, ¿qué se habló del siglo XIX? Hicimos hasta una línea de tiempo, etc. ¿Qué ustedes se acuerdan del siglo XIX, de lo que se habló? ¿Alguna idea? En la línea de tiempo, un ejemplo, no empezamos desde el siglo XIX, sino fue de la época colonial. Entonces, en la época colonial, ¿qué se dio? Génesis. Que en las primeras décadas del siglo XIX se produjeron trascendentales cambios políticos y sociales. Exactamente, y eso pasó aquí en República Dominicana, que dio entonces inicio a lo que vamos a ver hoy del siglo XX, que es la Segunda República del país. Entonces, vamos a hacer algo. En la clase anterior se vio que le puse algunas preguntas del siglo XX, lo vamos a hacer con una dinámica diferente. Le voy a poner un video acerca del siglo XX y cuando pasemos parte del video lo voy a pausar y le voy a preguntar sobre eso. Es como un cuestionario, pero el cuestionario ustedes lo tienen en el cuaderno, solamente socializar. Vamos entonces con el video, que vamos a empezar con quién. ¿Quién es ese personaje? Ulises Eros, también apodado como Lilis. Vamos a ver. Trabajadores representaban los intereses del noroeste, sur y este. Los azules produjeron a Ulises Eros, popularmente conocido como Lilis, cuya dictadura a partir de 1886 proporcionó estabilidad y modernización, como la identificación de San Domínguez. ¿Qué se destaca primero de qué partido era la Lilis? Azul. ¿Y era qué? ¿Era un dictador o un demócrata? Un dictador. Un dictador. Entonces, ¿qué vemos aquí en el video? Que no solamente como se conoce que es dictador Trujillo, sino que también hubo otro dictador que fue Ulises Eros. Vamos a ver qué fue lo que hizo. El problema fue que el mando de Lilis dependía de grandes préstamos de los bancos europeos y estadounidenses para enriquecerse, estabilizar la deuda existente, fortalecer el sistema de sobornos, pagar el ejército, financiar el desarrollo de la infraestructura y ayudar a establecer ingenios azucareros. Pero cuando los precios del azúcar cayeron a finales del siglo XIX, la creciente deuda pública hizo imposible que se pudiera mantener la maquinaria política. Eros respondió buscando préstamos secretos de banqueros, plantadores de azúcar y comerciantes locales de Nueva York, que a la larga fueron insostenibles. En 1897, con su gobierno prácticamente en quiebra, Lilis imprimió 5 millones de pesos sin base financiera alguna. Llamadas papeletas de Lilis, la maniobra terminó llevando a la bancarrota a la mayoría de los comerciantes dominicanos, lo que a su vez inspiró una conspiración que terminó con la muerte del dictador. Entonces, ¿cómo fue el gobierno de Lilis? ¿Cómo fue? ¿Fue chulo? ¿Había mucha economía? ¿Cómo era? Con mucha deuda, tenía demasiados problemas en el banco. Tanto así que tuvo que acudir a prestamistas. Exacto. Se endeudó. Y si el presidente se endeuda, ¿qué eso quiere decir? Que el país también está en deuda. Y Angeli, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué esa parte? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué dice? ¿Qué hizo el presidente? Hizo el reglamento de hacer su propia papeleta. Su propia papeleta. ¿Y tenía valor esa papeleta? No tenía ningún valor. Que tenía. Entonces se endeudaron más Ajá. porque esa papeleta no tenía ningún valor. Bien. Yo entiendo que él quiso tapar, fabricó su propio dinero para pagar todo lo que debía. Con su dinero que no era válido. Que no es válido. El dinero no se crea así porque entonces eso es como si fuera un lavado de dinero.
Por eso también les comento, trayéndola a la realidad. ¿Ustedes se acuerdan esas papeletas de dinero que había antes? Que De vender. los muchachitos jugaban con eso. De mentira. Que hay todavía hay. Entonces, eso mismo fue lo que hizo Lili, totalmente. Entonces, para terminar la parte del gobierno de Lili, ¿alguna reflexión que ustedes quieren dar al final de su gobierno? O sea, algo que ustedes digan, Lili fue esto, esto y esto. Eso fue lo que yo aprendí. Algo que quiera decir. Algo. Pero digo, Que Lili viene siendo un dictador que quiso que el país progresara, pero porque tenía mucha deuda, resultó que quería coger ese prestado para el banco, y hasta que llegó a coger el prestado para ir como que se dice. Ajá, como los vendedores de carne, de eso, de azúcar, sí, quiso fabricar su propio